La comunidad organizada. Juan Perón. 4. La preocupación teológica. La primera preocupación fue necesariamente la teológica. El conocimiento precisaba luz con que enfocar los objetos o un espacio iluminado donde situarlos para su examen posterior. El origen era el factor supremo y natural de este proceso previo. Las inquietudes teológicas satisfacían en parte una necesidad primaria y después condicionaban categóricamente toda otra traslación de juicios sobre el existir. La cultura condujo a distinguir con mayor claridad las relaciones existentes entre lo sobrenatural y el conocimiento, pero el carácter de aquella necesidad era consustancial al alma humana, como vocación de explicaciones últimas o como una conciencia de hallarse encuadrada en un orden superior. Las comunidades más avanzadas razonaban sobre el problema y a su modo llegaron a humanizar en una mitología su presentimiento, mientras que las atrasadas, necesitadas igualmente de una explicación, adoraron al Ser Supremo en las cosas y objetos inanimados. Respecto a la explicación de ese estado de necesidad, unido a la razón teológica por impalpables vínculos y por lo que toca a señalar su vigencia, es indiferente la visión especificada de las razas o grupos superiores o la tendencia primitiva y panteísta de las tribus. Ambas prueban por igual el carácter de esa necesidad. Lo explicado residía sobre objetos distintos, porque antes de que otras tradiciones estableciesen conceptos terminantes sobre una inquietud universal, se optaba solo sobre el objetivo de la veneración. Así los aleatas ensayaban un principio de adoración en torno a su ser sustancial e inmutable, y en el mecanismo de Demócrito opera en la teoría sobre el movimiento de los átomos actuantes, lo que él creía una explicación material plausible o un problema formulado de un modo general. Para Parménides hay ya un solo Dios, el mayor entre los dioses y los hombres, que ni en su figura ni en su pensar se parece a los mortales. La humanidad empezaba a escrutar ambiciosamente el silencio de los cielos. El pensamiento no se conformó con la alegre orgía de los dioses mitológicos. Lo que el hombre no podía hallar en la corte de Zeus, ejemplaridad y principios absolutos, debía buscarlo por otros caminos. Platón, en el Eutifrón, concretará más tarde ese estar alerta de Sócrates ante la máxima virtud, considerada como resplandor de un ser fuente del orden cósmico. El abismo de la teogonía de Hesíodo y el Amenhotep, lo ilimitado de Anaximandro, empezaban a poblarse de luz ante la inquieta pupila humana. La fuerza que genera en lo infinito será al principio el amor, símbolo inmediato de la acción de crear asequible a nuestros sentidos y más tarde su representación última en la omnipotencia. ¿Quién es Dios para que le ofrezcamos sacrificios?, pregunta el Rig Veda. Padre del universo. Prajapati llama a este ser el que todo aparece subordinado, al que todo aparece subordinado. Idéntica preocupación se nos formula en el Zohar griego, la palabra primera, la primera voz, fuerza que encabeza posteriormente el Antiguo Testamento. Era necesario ese verbo para diferenciar a su luz el bien del mal, como era necesario Prajapati para reconocer luego en su poder el Atman hindú, el alma, el yo mismo. Cuando Platón afirma que Dios es la medida de todas las cosas, cobra altura el hombre medida de todas las cosas de Protágoras, porque entre ellas se hallan muchas a las que el hombre no halla en la naturaleza una explicación razonable. Muchos siglos después, un ilustre cerebro había de explicar con admirable sencillez el proceso de esa inquietud. No tenía necesidad, por cierto, de apoyarse Víctor Hugo en la teoría de las druidas, 2000 años antes de Jesucristo, según los cuales las almas pasan la eternidad recorriendo la inmensidad, para preguntar sobre la necesidad de un orden supremo lo siguiente: ¿y no hay Dios? ¿Cómo el hombre perecedero, enfermo y vil tendría lo que le falta al universo?
La criatura llena de miserias tendría más ventajas que la creación llena de soles. Tendríamos un alma y el mundo no. El hombre sería un ojo abierto en medio del universo ciego, el único ojo abierto. ¿Y para qué? La nada. No es imposible distinguir en esas frases la enunciación feliz del problema del pensamiento antiguo. 5. La formación del espíritu americano y las bases de la evolución ideológica universal. Cuando el Renacimiento lucha por levantar de las ruinas los valores sustanciales, no se apoya solo en la revelación ni en la disposición religiosa congénita del hombre. El camino abierto por los griegos será método para los escolásticos y punto de referencia para la reacción posterior. El Credo Ut Intelligam de Santo Tomás informa toda una edad humana. Centra sobre un fin la esencia y el existir, condiciona una ética y una moral, y acaso por primera vez se relacione con esta, en jerarquía de necesidad, el libre albedrío, la libertad de la voluntad como requisito de la moral. La atomística, cualquiera sea el curso ulterior del pensamiento, centró al hombre en un momento decisivo ante un panorama hasta entonces confuso. Le centró con poder suficiente para negar los propios principios de que esta situación procedía. En cierto modo, los adversarios del tomismo, por lo que a la definición de los valores humanos respecta, son fruto suyo. Cuando el romanticismo de Spinoza califica a lo supremo de sustancia del universo, se haya estructurado ya un mundo de valores que servirá a la humanidad para lanzarse a uno de sus más tremendos y eficaces esfuerzos. Lo planteado habrá sido la crisis del espíritu europeo, la formación del espíritu americano y la evolución ideológica universal posterior. A través de las ideas religiosas del Renacimiento y de principios de la Edad Moderna, el hombre recibe del pensamiento helénico como Israel desde el Sinaí una tabla de valores, pero observemos que el resultado indirecto de tales valores, al situar al ser humano ante Dios, fue definir la jerarquía del hombre. Poco después, Descartes habrá desviado el ancho y ambicioso cauce en sentido vertical para ofrendar a una ciencia naciente y progresista la preocupación inicial del mundo antiguo. El pienso, luego existo, dará como supuesto previo un orden, una naturaleza establecida, un hombre, y será indiferente a esta enunciación la pertinaz pregunta última del hombre. La filosofía empezará a fragmentarse, aparecerá una alta especulación científica consumada en especialidades doradas por los profundos intentos del racionalismo kantiano y otra de matices más prácticos, más directos, pero de contenido inferior. En adelante, las preocupaciones serán inmediatas o específicas. No existe punto ninguno de contacto entre los problemas de Sócrates y los de Voltaire. La tendencia ha cambiado de dirección. Lo que era movimiento vertical es ahora traslación horizontal. Comte verifica un hábil escamoteo de objetivos. Sustituye el culto de Dios por el culto de la humanidad. Será rigurosamente el principio de una edad distinta, pero entendámonos, de una mutación históricamente necesaria y útil. Se opera una revolución total, grandiosa en sus aspectos materiales, pero tal vez mal acompañada de una visión correcta de las perspectivas de fondo. Estas empiezan a esfumarse de las operaciones intelectuales y con ellas se esfuma insensible y progresivamente también la medida del hombre, la que éste poseía de su situación y de las cosas a través de sí como reflejo de fuerzas superiores. El progreso se acentúa en la técnica y en el movimiento social, pero no se puede decir que vigorice por sí solo parcelas íntimas, antaño regadas por la intuición de las magnitudes cósmicas. 6. El reconocimiento de las esencias de la persona humana como base de la dignificación y del bienestar del hombre. Cuando llegamos a Darwin y a sus conexiones con la filosofía, advertimos de pronto que estamos ya muy lejos del mundo de Sócrates y sus figuras pensantes. La evolución se nos ofrece como una teoría biológica que no desease sostener trato de ninguna especie con otro linaje de cuestiones. Y por debajo del mundo científico se plantea el problema de si el alma humana
puede digerir la sustitución de su culto elemental y tradicional por una exégesis puramente científica. En último término, esta orientación no nos produce resultados positivos en orden a la organización de la vida común. No podemos deducir de ella el clima de una nueva ética y mucho menos el de una nueva moral. Es un problema biológico lo preferido, un suceso de orden físico, lo que es más que difícil extraer consecuencias para la vida espiritual de los pueblos. No es posible fundar sobre una ley técnica desconectada de las razones últimas una ley positiva, ni siquiera un tratado de buenas costumbres. Elevada a una explicación semejante a lo general, el hombre, la sociedad o el Estado se ven obligados a inventar de pronto una escala nueva de valores, una nueva moral. En el apogeo de una edad de ambiciones materiales, después de un largo espacio, casi siglo y medio, de desechar todo razonamiento metafísico, el pensamiento no sabe permanecer indefinidamente refugiado en criterios marginales, ni gusta de trasladar sus cultos para proveerse de los mismos resultados. Desde una esfera rectora, al considerar la posibilidad de proveer a los pueblos de buenas condiciones materiales de vida, el problema deja de ser abstracto para convertirse en una necesidad apremiante. El hombre que ha de ser dignificado y puesto en camino de obtener su bienestar debe ser ante todo calificado y reconocido en sus esencias. 7. La realización perfecta de la vida. Entendemos en la virtud socrática la realización perfecta de la vida. Esto es, comprensión de la propia personalidad y del medio circundante que define sus relaciones y sus obligaciones privadas y públicas. Cuando Leibniz nos dice, quien lo hubiera contemplado todo, lo lejano y lo cercano, lo propio y lo extraño, lo pasado y lo futuro, con la misma claridad y distinción, con lo cual por supuesto desaparecería la diferencia de cercano y lejano, propio y extraño, pasado y futuro, ese tal, libre de pecado, solo querría y realizaría el bien. Alude al arquetipo de virtud que puede producir el desdén ante lo perecedero. No sería una actitud, sino una escéptica o una apostólica inhibición. La virtud socrática era actuante, tan batalladora como había de ser después la cristiana. Contemplaba el mundo práctico y lo sabía lleno de tentaciones y dificultades. Virtuoso para Sócrates era el obrero que entiende en su trabajo por oposición al demagogo o a la masa inconsciente. Virtuoso era el sabedor de que el trabajo jamás deshonra frente al ocioso y al politiquero. En el Eutifrón nos dice Platón que no hay una virtud específica, un ideal específico para cada cual, sino un ideal del hombre que no es acaso más que una disposición para resolver las ecuaciones vitales con arreglo a una estimativa ética.